Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profe. Buenos días, Licen. ¿Cómo están? ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, iniciamos entonces un tiempo más en nuestras clases. Vamos a trabajar lo concerniente a la segunda semana, que es la economía política del desarrollo a través del estudio de sus paradigmas competitivos o también escuelas económicas, ¿de acuerdo? Con respecto a la prueba, vamos a conversarlo al final de este contenido, ¿sí? Así que por favor me ayudan verificando si se encuentra en su pantalla ya la presentación en diapositiva de la clase. Muchas gracias. Por favor, ¿se pueden observar ya el documento? Sí, Licen. Sí, Ya, muchas gracias. Bueno, son el paralelo 2. Voy a hacer algunas preguntas concernientes a este tema. ¿Me escuchan? Porque acaba de aparecer una información sobre mi red de internet. ¿Sí me están escuchando, por favor? se le escucha un poquito entrecortado. Normalmente me escuchan. Ya, sobre la red de internet. Bien, este nuevo tema o este tema que ya ustedes lo han venido revisando este tiempo, que les va a servir incluso para el trabajo resolutivo de la próxima semana, tiene unos referentes y unos antecedentes también que los revisamos la semana anterior. Y hablar igual de economía política del desarrollo es ir conociendo esas percepciones e interpretaciones que también tuvo el desarrollo frente a las comunidades epistemológicas. Me refiero a toda la integración de hombres y mujeres que se han dedicado al estudio y a la propuesta de estas escuelas administrativas, que están basadas en algunas teorías, pero que hoy se convierten en escuelas administrativas que han venido surgiendo durante el siglo XX y que incluso se han mantenido hasta este nuevo siglo y de alguna manera han sido recetarios para los países latinoamericanos. Ahora bien, estamos entonces en nuestro tema, lógicamente ciñéndonos a la documentación entregada para que ustedes no se pierdan en absoluto, y inician estos autores contemporáneos como Hidalgo y Cubillos, especificar el elemento de la economía política del desarrollo como una ramificación de la economía política global o nueva economía política internacional, entendiendo que esta es una disciplina científica multidisciplinar. Lo que quiere decir es que hay la integración de muchas tendencias políticas, culturales, sociales, ambientales, y recuerden pues que en algún momento comentábamos sobre la misma socioeconomía. Toda la integración de los fenómenos provoca el entendimiento, toda la integración, perdón, de las ciencias provoca el entendimiento de los fenómenos. Entonces, de alguna manera, todo lo concerniente a la economía está incidida por múltiples disciplinas.
En este caso, como les decía, una de las ramificaciones de la economía política global es la economía política del desarrollo. Ya también la semana anterior habíamos visualizado cómo es interpretada la economía del desarrollo, pero no la economía política del desarrollo. Y así tenemos como concepto central este término que, frente a la percepción de estos autores, hacen referencia a que se trata de un fenómeno multidimensional. Un fenómeno con variables que pueden ser causa y efecto la una de la otra. Así lo podemos explicar, así podemos ir entendiendo también cómo la percepción y la defensa de una variable ante todo por cada una de las escuelas cambia en relación a la aplicabilidad de otra escuela. De esta economía política del desarrollo, los autores hacen una clasificación específica. Incluyen incluso escuelas que frente a la mirada de economistas no es necesariamente una escuela administrativa. Sin embargo, su investigación académica les ha permitido a deliberar de una manera distinta la percepción que tienen ellos. Es así que tenemos estos paradigmas competitivos, 7 paradigmas, que los vamos a revisar el día de hoy. Las políticas sí están lideradas, o han sido lideradas por comunidades epistemológicas, que les decía al inicio. Conjunto de académicos, políticos, juristas, sociólogos, filósofos, pero son economistas, que integraron todo un conjunto de personalidades a nivel del mundo que les ha permitido plantear, sobre la base de ciertas teorías, plantear algunos postulados administrativos, y es ahí donde nacen las escuelas. Y esta mirada lo hacen desde dos perspectivas, perspectiva absolutista y la perspectiva relativista. Cuando los autores, se refieren a la perspectiva absolutista, es una defensa completa, total, que hace cada una de las escuelas de sus postulados, entendiendo que sus escuelas y sus aplicabilidades van a ser las más óptimas en determinadas situaciones y transiciones del mundo, de las condiciones económicas. Pero también se observan desde esta perspectiva relativista, donde se entiende que las escuelas a lo mejor en una nación con una doctrina política específica, y así lo asume el mandatario y su Estado. Entonces, hay dos perspectivas claras al respecto de ello, y también aparece como una referencia especial que hacen sobre Hirschman y la tipología que plantea Hirschman, sobre la monoeconomía y el beneficio mutuo. En este punto le quiero preguntar a Brian Parra. Brian. Brian. Byron Alemán. Byron, ¿me escucha? Lisset Atarihuana. Sí, me escucha. Sí, ¿y quién es usted? ¿Byron Alemán? No, voy en parálisis, no puedo. Perdón. Byron Alemán. No, Brian Parra, dice. Ya, hola, Brian. Bueno, de una manera muy sintética, Brian, ¿qué nos dicen estos autores sobre la monoeconomía, determinada por la tipo Dice, no estoy haciendo de internet, pero no escucho cortado. los demás, por favor? ¿Cómo me escuchan los demás? Profe, se le escucha entrecortado. Ya, espéreme un momento.
¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor fue en el sitio donde me encontraba. Bueno, y hacía la pregunta al caballero, ¿logra escucharme, por favor? Sí, Licen, ahí sí. Brian. Sí, Licen. Ya, por favor, Brian. Una breve definición de monoeconomía. Se puede entender como una asunción de la economía como objeto de conocimientos aislados e independiente. La monoeconomía como un objeto del conocimiento. Aislado, sí, Licen. Bueno, ¿y cómo entiende usted? ¿Cómo lo entiende usted, Brian? Que son, Porque lo que me acaba de decir es una definición que usted la ha leído en algún lado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo interpreta? que pueden ser cosas políticas. Mm, Bueno, Brian, revisemos el documento, porque ahí está la definición clara. Byron Alemán. Gracias, Brian, no se preocupe. Byron Alemán. Presente, profe. Nada más una breve de la monoeconomía. Algo tan sencillo. O sea, más o menos yo entiendo que son como relaciones económicas, o sea, como un beneficio. No te entiendo realmente, no lo entiendo. Hay relaciones económicas definitivamente, pero no me refiero al beneficio mutuo, sino a la monoeconomía. ¿Alguna persona me podría ayudar con esta definición? Muy breve. Gracias, Byron. No se preocupe. Profe, no es una, ¿cómo se diría? Un monopolio controlado por empresas. Un monopolio. Eh, Me están hablando ciertas consecuentes de la monoeconomía, pero solamente lo que les pido es una definición. Eh, mm, la monoeconomía no es o sea, la base en la que un país o sea, se basa para sacar, por eso se le llama monoeconomía. Por ejemplo, si un país solo es agricultor, su base de dinero es la agricultura y así sucesivamente con los otros países. Ya, hay una confusión al respecto del modelo económico de un pueblo y la monoeconomía. La monoeconomía es un ejercicio que se provoca en una aplicación, es una aplicabilidad de determinada teoría económica. Me gustaría que revisen el documento porque en este momento sí me están dando algunas ideas que son muy buenas, son importantes, algunas consecuentes, otras características, otras implicaciones, pero no la definición. Miren, tan sencillo como en su palabra lo establece desde su vocablo, es una sola forma de economía, un planteamiento teórico económico aplicado a países centrales o a países periféricos o semiperiféricos. Por eso es una sola forma de economía que va a regir todas las actuaciones y comportamientos económicos de un pueblo y que así lo concibe sobre todo la teoría clásica, entendiendo de que es posible que todos los países puedan caminar bajo esa misma orientación económica. Pero hay una variante aquí y es que hay una monoeconomía alternativa, es decir, que hay tendencias, grupos, naciones, ideologías que tienen la posibilidad de erradicar ese paradigma ortodoxo y caminar bajo otra aplicabilidad a sí mismo. Sí, una sola forma de economía, pero que no sea la convencional, sino otra distinta. Y en cuanto al beneficio mutuo, chicos, Wendy Wambi. Wendy.
Catherine León. Catherine León. Sí, profe, aquí está. Hola, Catherine. Bueno, ¿y qué nos dicen Buenos los días. autores sobre el beneficio mutuo? Buenos días. Tal vez que todos, o sea, los países y usan varios modelos económicos, o más bien los países subdesarrollados. Sí, hay variedad. Sí, hay variedad de modelos económicos. Hay quienes mantienen un modelo económico en común también entre naciones, pero el beneficio mutuo es mucho más sencillo en cuanto a su definición. Sí, su palabra lo dice, aquella procura de que el propósito para dos naciones, para dos bloques económicos, un bloque económico con una nación, puedan tener réditos importantes, tanto el uno que puede producir un producto como el otro que puede servirse de ese producto para manufacturarlo. Entonces, dentro de estas escuelas, el beneficio mutuo también entra en un análisis especial, ¿sí? Esa utilidad de uno que va a aportar también con la rentabilidad del otro. Ese es el beneficio mutuo, pero que también se encuentra con esta posibilidad de que este mismo propósito puede ser condicionado y que también lo aplican algunas escuelas. Bueno, me llama la atención porque ustedes iban a dar ayer una prueba o dieron una prueba. Entonces, sí me gustaría que revisen estos elementos que son realmente rápidos de hacerlo y sencillos. Bueno, tenemos entonces las escuelas económicas políticas del desarrollo para trabajarlas. Apenas tenemos 30 minutos para esto. ¿Y de dónde se origina? Primero, se originan por la ruptura de los paradigmas económicos. ¿A qué nos referimos? Es todo este corte que se hace y la crítica que se realiza por estos paradigmas ortodoxos propiamente dichos, por esos paradigmas que estaban aferrados a ese pensamiento también neoclasista. Estos paradigmas que eran aplicados a una forma de comportamiento social y administrativa de un pueblo, ¿sí? A diferencia de otros con otras connotaciones. Entonces había que romper ese dogma. Segundo, por los impactos de la Gran Depresión de 1930. De hecho, pues el Ecuador, cercanamente a esas fechas, estaba atravesando la primera y segunda Revolución Juliana en su momento, y como producto de ello se pidió la presencia de una comisión económica que nos permitiera reajustarnos estructuralmente aplicando ciertos recetarios de algunas escuelas. La reconstrucción posbélica, como Estados Unidos también, a través de algunos planes, apoyó a la reconstrucción de Europa y con ello también extendiendo su recetario a nivel de la administración de un pueblo, que implicaría la aplicación de una de las escuelas. El desarrollo de la estadística y contabilidad nacional, que permitiría empezar a ubicar los comparativos entre naciones, a ver sus diferencias y que de hecho también les permitiría a algunos académicos y políticos reaccionar con algunas respuestas y aplicaciones de determinadas escuelas. La corrección de las fallas del mercado, este mercado que reasignaba o reasigna recursos y que ha fallado por todos los efectos colaterales producidos o por todas las externalidades producidas, y frente a ello había que corregir y se lo hacía a través igual de determinadas escuelas. La descolonización en África y en Asia, que la nueva independencia de algunos países les permitía, ¿sí?, reajustarse estructuralmente e iniciar con nuevos modelos económicos y la aplicabilidad administrativa que se proponen desde ciertas escuelas. Y la toma de conciencia sobre la pobreza de los países. Recuerdan que Harry Truman, el expresidente de Estados Unidos, manifestaba es necesario que los Estados Unidos y los países centrales pudieran colocar toda su contingencia para estos países. Y dentro de ello, justamente era emitir algunos recetarios, ¿sí?, y alternativas económicas que emanaban de algunas escuelas administrativas. Así es como se van originando cada una de estas escuelas. Y vamos a referirnos a la modernización, pues concibe al desarrollo como un proceso de transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Anaís Calderón. Anaís. Anaís, ¿me escucha?
Buenos días. Hola, buenos días, Anaís. Por favor, de acuerdo a la clase anterior, mira que es solamente una pregunta de memoria. ¿Cuáles son las etapas a las que se refería Rowstone para alcanzar el alto nivel de consumo, por favor? Era el incremento de los bienes y servicios, el rendimiento para el enriquecimiento de materiales. Y Bueno, decía que entre mayor bienestar era menor pobreza. ya. Bueno, claro, estas son implicaciones de estas etapas, pero ¿cuáles son estas etapas a las que hace referencia Rowstone? Empezamos por la primera etapa, que era la sociedad tradicional, ¿sí? Donde, de hecho, los países latinoamericanos, potencialmente agrícolas y explotadores de su materia prima, se autoabastecían por él. Una segunda etapa, las condiciones previas al impulso. Vayan recordando, por favor, donde personas podían hacer circular capital para la inversión y construcción de industrias, y eso les permitía facturar y servirse de esta materia prima. Y la tercera, que era el despegue, la aplicabilidad de una tecnología para esta industria y la marcha hacia la madurez, que implicaba la extensión de esta tecnología, no solamente para la industria, sino para otros sectores financieros y demás sectores. Y finalmente, el alto consumo, que implicaba el alto nivel de producción, de igual manera buscando entregar su oferta a la demanda requerible. Y también instando a los estados de que gracias a los impuestos gravados para el mercado se pueda distribuir la riqueza. Bueno, que realmente ya en la realidad, más que distribuir la riqueza, se produjo la acumulación del capital físico. Pues bueno, entonces, gracias. Su nombre es Anaís, ¿verdad? Gracias de todas maneras. La modernización, entonces, concibe este desarrollo, hemos dicho, como un proceso de la transición, es decir, lograr pasar por estas etapas, si lo queremos ver así desde el planteamiento de Rowstone, es pensar que van a llegar a un alto nivel de industrialización y el desarrollo era equivalente a esto. Y por lo tanto, los países latinoamericanos también debían ser instados a provocar este mismo proceso. ¿A través de qué se lograría alcanzar este desarrollo? Es a través de la inversión y del consumo, que permitiría ser financiado por la canalización del ahorro externo para sectores estratégicos. Por lo tanto, dentro de la idea de Harry Truman, era provocar que los países también se sintieran confiados en recibir préstamos promovidos incluso desde las instituciones de organización y organizaciones que son económicas, propiamente económicas, para poderse ayudar en invertir en sus recursos, en sus productos tradicionales y futuramente aquellos que no eran los tradicionales. Eso les provocaría también que necesitaran dinero para la maquinaria y para ir aumentando sus activos fijos. Pero por supuesto, normalmente lo que pasaba con el Ecuador es que el Ecuador se tornaba cada vez más endeudado, su inversión era alta y lo utilizaban para el gasto corriente más que propiamente para la inversión. Y lógicamente, cuando había una oportunidad muy importante de inversión, es donde se producía una rentabilidad significativa, aunque sea a largo plazo. Ahí sí era posible captar este ahorro externo, porque se pensaría que de esta manera se contribuiría al crecimiento económico. Esto era lo que pensaba la modernización. Y en este caso, el logro mayor era poder acumular el capital físico para seguirlo reinvirtiendo en sectores estratégicos. ¿Qué pasa con el Estado desde la modernización? La modernización no se separa del Estado, por el contrario, considera que el Estado pone las reglas del juego y el Estado se encargaba de promover un plan indicativo. Este plan indicativo, como su palabra lo dice, pone en escenario todos los elementos de una planificación, organización natural y normal que puede llevar un Estado a través
de su proceso de acercamiento a la ciudadanía, su proceso de economía y producción, su proceso de incentivar a la industrialización, que era lo que más se buscaba, que era cada vez más este fortalecimiento, donde el mercado no forme parte, me refiero de elaborar esta planificación, sino más bien que a través de esta planificación se le persuada al mercado a seguir contribuyendo colectivamente en la sociedad. Esto permitiría el crecimiento económico y la variable más importante que determinaría desde la modernización siempre sería el motor económico. Rechaza la monoeconomía convencional y en medio de este pensamiento que tiene la modernización de inversión y consumo, de alto nivel de consumo, de captar recursos externos para su financiación, en medio de todo este pensamiento entiende que por esas razones los países pequeños se endeudaban cada vez más, se encontraban en pobreza y sus administraciones no eran las óptimas. Por lo tanto, entendía que esa forma de economía que planteaban en los países grandes y occidentales eran posibles en estos países, pero no en los otros, y mucho menos en países periféricos o semiperiféricos como los nuestros. Sin embargo, acepta la tesis del beneficio mutuo. Entiende que podemos concentrar unas ventajas comparativas muy importantes, donde el uno seguirá produciendo y exportando y el otro seguirá recibiendo. Y es así como el Ecuador también inicia en su principio de su reseña económica, inicia con una deuda con Inglaterra, ¿sí? Pero cada vez más que exportaba, lo hacía a menor precio y ellos se le exigía de alguna manera al Ecuador seguir captando aquello pues que implicaría el insumos y maquinarias. Entonces, se pensaba de esa manera que ambos bloques, ambas naciones podrían estar en beneficio mutuo, pero realmente no era lo que reflejaba en su crecimiento económico el Ecuador. La escuela estructuralista concibe al desarrollo como un proceso de expansión tecnológica. Por lo tanto, mientras más insumos en maquinaria y en activos fijos tuviera para la industria el Ecuador o las naciones, esto sería evidencia de desarrollo. Recuerde que esta era una de las críticas que hacía Amartya Sen, el mirar fijamente en el ámbito del capital físico más que el del capital humano. ¿A través de qué se lograría este desarrollo? A través de la transformación de las economías duales. Estas economías duales, donde había un gran capitalista con una ampliación tecnológica muy importante, a diferencia de aquel que no tenía un buen nivel económico, ni un flujo de capital importante y mucho menos una gran tecnología, o al menos tecnología a gran escala, que esa, claro, era la intención para la industrialización en el Ecuador. Entonces había que transformar este pensamiento de las economías que se beneficiaban mutuamente para mejorar sus condiciones en cuanto a los reales beneficios que podría promover procesos de transacción mercantil como eran las exportaciones y las importaciones. Financiado a través de la canalización estatal de impuestos sobre el comercio exterior. Entonces, una de las ayudas más importantes desde el estructuralismo que se visualizaba era que se tenía que gravar impuestos para todo ingreso y por lo tanto hoy también vemos impuestos a la salida de divisas por el consumo suntuario. Entonces traigo un bien o un producto y por lo tanto tendré que gravar un impuesto y cabe señalar pues que el Ecuador, al menos en estos últimos años, ha tenido un ingreso fiscal muy importante gracias a estos impuestos que hoy por supuesto ya lo quieren erradicar. Aumento de la competitividad y la equidad social. El estructuralismo junto al neomarxismo han buscado la equidad social, mejorar sus niveles de competitividad, pero no solos, sino a través de una integración en un bloque económico. Solamente así lo lograrían. Desde el Estado, la planificación es importante, pero sobre todo la planificación regional que provocaría esta concertación que fue iniciada en su momento por el llamado Pacto Andino, y en el futuro por la integración de la Comunidad Andina de Naciones.
¿sí? Que visualizaban un primer momento de industrialización y un segundo momento de industrialización para que estos países en una integración puedan aportar, ayudarse e industrializar, porque esa era la intención, pero esta industrialización sería por sustitución de importaciones. Y reduciendo más esta importación significaba que yo pueda producir, ya que tengo esta materia prima, la exploto y la pueda manufacturar. Entonces, reducirían esos niveles de importación, pero solos no lo podían hacer, sino integrados. Esto visualizaría este intento por el desarrollo económico. No obstante, el motor económico como variable seguía siendo una de las determinantes más importantes para el estructuralismo, porque ellos apostaron a una industrialización a largo aliento y de gran escala. Rechazaron la monoeconomía convencional por considerarla desordenada y que provocaría ciertos beneficios más bien siempre para un país que para el otro, porque el otro pues se encuentra endeudado, se encuentra en pobreza y mal administrado, como ya le había explicado, les había explicado a ustedes con la modernización. Entonces no era posible marcar un solo modelo económico habiendo tantas desventajas. Y rechazan la tesis del beneficio mutuo, considerando pues que la acumulación de este capital físico más bien ha sido para ellos, o fue para ellos una de las razones para el empobrecimiento sistemático en el Ecuador. Y que se iba observando la desigualdad, sobre todo en uno de los fenómenos endógenos más importantes de un país, que era provocar la distribución económica, pero que lamentablemente estábamos atrapados en una matriz de acumulación capital que ya veníamos heredando. Entonces, se rechaza esta tesis de que vamos a beneficiarnos y más bien lo que se provoca es un deterioro de estos términos de intercambio. ¿Por qué? Porque el Ecuador empezaba a exportar, pero a bajos precios. El neomarxismo, una escuela administrativa que de hecho, pues como ustedes conocen y de acuerdo a nuestra documentación aparece igual en la década de los 40, lógicamente, no hablo de que lo de ideología marxista aparece en esa época, no estoy refiriéndome a eso, pero el neomarxismo se reactiva ya que empieza a tener crisis en el año 70, pero se reactiva en los años 20, entendiendo que luego de la caída del muro de Berlín, 1989 y luego y posteriormente 1991 en Brasil, se incorporan una cantidad de personajes y representantes latinoamericanos y mundiales y logran y plantean un proyecto a largo aliento. Este proyecto a largo aliento se consideraría el socialismo del siglo XXI y que integraría a la izquierda latinoamericana radical y que lo hemos visto de hecho en su proceso. Entonces, considerados que ellos llevan o han llevado la bandera del neomarxismo, ¿sí? Ahora, se concibe, o los neomarxistas han concebido el desarrollo como un proceso continuo y dialéctico. Desde mi criterio, este es uno de las definiciones que se hace del desarrollo, la caracterización que se le da al desarrollo mucho más centrada a que todo va evolucionando, todo se va transformando. Sí, pero hay algunas características que son necesarias cumplir para que se entienda mejor esta definición. ¿A través de qué se procuraría este desarrollo también de los pueblos? A través de la reinversión nacional de este excedente económico, entendiéndose como excedente económico a este comparativo de entre todo lo que produzco y todo lo que logro solventar. Este excedente económico que por años también el Ecuador lo invirtió en pagar la deuda externa, recordando que sobre todo en un proceso de realización por sustitución de importaciones, el petróleo se volvió en uno de los elementos importantes, sí, que provocaría un acercamiento al paraíso que tanto el Ecuador anhelaba, pero sin embargo le provocó que gran parte de sus egresos, en este caso el 70%, sea entregado para la deuda externa. Entonces, eso es lo que llamamos este excedente también económico y que lo que buscaban los neomarxistas es que sea financiado a través de la canalización estatal y en donde en sectores industriales estratégicos. ¿Para qué? Pues los neomarxistas siempre han buscado la equidad social y
Con ello, el Estado se convierte en el centro de todo poder, de toda concentración de poder político, económico, y la planificación que se plantea desde ahí es una planificación imperativa. Bajo las orientaciones establecidas, así es como se tienen que cumplir. Y también por la Revolución Nacional, no pensando solamente en el uso de las armas, sino una revolución nacional que implicaría revolución cultural, la revolución económica y financiera en un país. Y parte de esta revolución cultural también provocaría que el ser humano, ese ser humano que Marx manifestaba que era un ser que se encontraba alienado, pues pueda caminar hacia mejores derroteros y empezar a sentir la confianza en su estado. Fortalecer de esta manera, gracias a esta planificación, la industrialización en sectores estratégicos con inversión del Estado, porque el Estado es considerado desde el neomarxismo el mejor llamado a canalizar todo este excedente económico para la reinversión en estos sectores estratégicos, pero ellos se concentraron igual en los procesos extractivistas. Se procura este alcance que es el desarrollo con rostro humano, sin embargo la variable económica seguía siendo para ellos el determinante. ¿Se acepta la monoeconomía de tipo marxista? Sí, con estas características que ya se basan en estos pensamientos marxistas, la propuesta comunista con sus 10 principios, el modo de producción socialista, y consideran que todos los pueblos deberían reducir su dependencia y provocar una mayor integración, que incluso ha sido uno de los fenómenos que hemos vivido en estos últimos 20 años. Rechaza la tesis del beneficio mutuo, rechaza la tesis, entiende que se provoca este gran deterioro del que hemos hablado hasta aquí, no hay seguridad, de hecho, institucional, mucho menos internacional para los neomarxistas, para que se puedan provocar mejores condiciones en el beneficio transaccional económico. El neoliberalismo, otra de las escuelas muy importantes, pues conciben al desarrollo como un proceso de crecimiento sostenido económico. Por lo tanto, pensar en desarrollo era pensar que los pueblos podían visualizarse gracias a la evidencia del Producto Interno Bruto como una nación realmente sostenida económicamente. Entonces, mientras más alto esté un Producto Interno Bruto, se festeja socialmente esta situación porque se pretendería creer que habrá distribución económica. ¿A través de qué consideran los neoliberalistas que este intento por el desarrollo se podría procurar? De la libre competencia, es decir, liberalización de los mercados y permitirle al mercado que decida frente al gravar los precios necesarios como un resultado natural. Y la distribución de la renta. Entonces los neoliberalistas de hecho dieron un paso más que los propios liberalistas al respecto de la distribución de la renta emanada del mercado, financiado a través de la canalización por el mercado financiero del ahorro privado hacia oportunidades de inversión detectadas por las empresas privadas. Por lo tanto, en este mercado financiero hay gran oferta, hay gran demanda y ellos serían conocedores en dónde tener que invertir las utilidades, tener que invertir la rentabilidad, y se consideran pues que son los más oportunos para poderlo hacer, y se le insta al Estado que se les permita trabajar con naturalidad y con los niveles de competitividad que van apareciendo. Ellos piensan también en este bienestar, no solo colectivo, sino bienestar económico colectivo. Por eso les digo, es un paso más en la búsqueda también de este rostro humano, si se quiere, para que se provoque una distribución de la renta y que lógicamente el Estado también se encontraría para hacerlo. No obstante, hemos visto pues que los neoliberalistas tienen siempre su disyuntiva con el Estado. El Estado cada vez frente a ellos debía estar más reducido en cuanto a sus intervenciones políticas, legales, económicas. ¿Para qué? Para que mientras menos intervención exista, pueda sí fortalecerse el libre funcionamiento del mercado con esa forma natural de actuar, a veces incluso desordenada, que sí necesita ser regulada.
y que esto provocaría desarrollo económico. La variable más importante para ellos continuaría siendo la variable económica. Los neoliberalistas aceptan la monoeconomía convencional, esa monoeconomía keynesiana, ¿verdad? Esa monoeconomía de libre albedrío, casi desordenada incluso frente al mismo pensamiento modernista, y que les permitiría en este mundo globalizante, con estas facilidades de comunicación para los neoliberalistas, provocar que todos los países se encuentren bajo esas mismas condiciones, bajo esas mismas orientaciones económicas y que, por lo tanto, exista un beneficio mutuo. Pues ellos, lógicamente, aceptan seguir en estos procesos que también les convienen y entienden que se provoca acumulación de capital y enriquecimiento. Los neoinstitucionalistas conciben el desarrollo como un proceso de adaptación institucional a las innovaciones. Desde ellos, por lo tanto, con este pensamiento, entendemos que las instituciones se vuelven importantes para el desarrollo. Es decir, un pueblo desarrollado tiene instituciones fuertes, no solamente hombres y mujeres fuertes. Entonces, era necesario que todo esto se adapte a las condiciones también tecnológicas que se encuentran en un país y los marcos regulatorios sean cada vez más fuertes y provenga de las instituciones que regulen estos procesos. Ahora, ¿a través de qué se puede lograr ello? Como les decía, de instituciones adecuadas, financiado de la misma manera, pero esta vez regulado, ese mismo mercado financiero, permitirles sí al mercado que puedan invertir, porque saben dónde hacerlo, pero siempre y cuando esté normado. Y hay de igual manera una Organización Mundial del Comercio que lo va a hacer. Hay de igual manera regulaciones en el Ecuador que los van a hacer, para provocar el bienestar económico colectivo. Pero para ello, en cambio, necesitamos una cantidad de procesos de colaboración, de cooperación, ¿sí? Y en esta colaboración y cooperación están todos los países, sobre todo en medio del estado de excepción que sufren los países latinoamericanos, los países igual industriales. Y en esta búsqueda tienen que ir manejando sus regulaciones. En este momento el Ecuador ha logrado pactar un acuerdo, una vez más un acuerdo comercial con Estados Unidos, mantiene sus acuerdos comerciales y de igual manera lo hizo con la EFTA, ¿sí? Que es un bloque económico europeo y que se ha permitido que puedan ingresar nuestros productos a un bajo nivel de aranceles o a cero aranceles. Entonces, esto es lo que van regulando las instituciones tomando en cuenta las características del momento de determinadas naciones. Es importante, por lo tanto, que las instituciones establezcan marcos regulatorios institucionales, normativos, para fortalecer la regulación de este mercado, que es lo que preocupaba, donde muchos estaban empezando a quedar a la saga, donde centros de abastecimiento pequeños quedan a la saga y quedan aislados o eliminados por las grandes empresas o fábricas que captan toda la demanda o gran parte de la demanda. Se busca, por lo tanto, el desarrollo con una variable distinta, ya no la económica, sino una variable política y cultural. Por lo tanto, y aquí sí quisiera preguntarle a Abel Sánchez. Abel. ¿Abel? Sí, profe. Hola, Abel. Buenos días. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Abel, nada más un comentario. ¿Por qué piensa que la variable política es importante para el neoinstitucionalismo? Con todo lo que hemos dicho. Yo creo que tiene mucho que ver porque la persona que está dirigiendo todo es el que al final toma las decisiones. Bueno, sí, mire que frente a los 5 poderes del Estado no intervenimos
la sociedad en general. A veces nos dicen, formamos parte del Estado, pero en el momento de elección. Pero realmente las tomas de decisiones nacen de ese seno político, ¿verdad? Y sí, pues de hecho el neoinstitucionalismo tiene marcada esta variante entendiendo de que las decisiones acertadas de un Estado, de un gobierno y las actuaciones políticas de la gente va a poder provocar los determinantes donde la sociedad, los sectores a nivel general puedan ser impactados por estas decisiones asertivas políticas. Pero a usted mismo, Abel, ¿y qué tendría que ver lo cultural acá? ¿Por qué la variante cultural es importante para esta escuela? ¿Por qué cree? Solamente una idea, no estamos solamente deduciendo. ¿Algo será que es necesario para promover confianza? ¿Es necesario para provocar acuerdos en la cultura? ¿Qué es necesario de la cultura para ello? Creo que en los acuerdos ambos lados tienen que tener una idea de la cultura de cada uno para poder hacer bien las inversiones o los tratos para que se pueda respetar eso. Está bien, muchas gracias, Abel, muy amable. Pues sí, pues miren que nuestras culturas están tan llenas de normas, pautas de vida, valores, principios de actuación, y uno de ellos es la ética, y me concentraré solamente en la ética. De hecho, las instituciones fuertes son instituciones éticas, y estas instituciones éticas son productos de una sociedad ética, que ha venido con un proceso histórico, social, que ha constituido sus formas culturales de actuación. Entonces, ¿hasta dónde nuestra ciudadanía como parte de la cultura es ética? ¿O estamos cayendo en errores culturales como la corrupción? Y por lo tanto vemos frente a nuestros ojos cómo instituciones caen o instituciones cada vez se corrompen más. Y lo hemos visto en estos últimos tiempos. Entonces, qué importante es para el neoinstitucionalismo toda una connotación cultural de un país y de instituciones en los que se puedan confiar para pactar y acordar. El neoinstitucionalismo rechaza la monoeconomía convencional. Considera que, dada las diferenciaciones en los acuerdos y las características de los países, no es posible que una sola economía nos regule a todos. Abarque o nos proteja a todos. Condiciones, bueno, más que proteger, perdón, esté basado en nuestras actuaciones en ella. ¿Condiciona el beneficio? ¿Es posible el beneficio mutuo? Claro que sí, pero lo condiciona siempre y cuando existan regulaciones desde las instituciones. Escuela islamista, bajo la percepción de estos autores, es una escuela administrativa, pero para otros no. El islamismo era considerado más bien como una doctrina ideológica, pero que no sería considerado como una organización de tipo, más bien con esta ejecución administrativa que podría mejorar las condiciones de un pueblo. Pero también el islamismo como escuela, desde el análisis académico que hacen estos investigadores, conciben el desarrollo como un proceso de renacimiento de la sociedad islámica. Y miren que cada vez que, o algún momento que se provoque este gran regreso, renacimiento de esta sociedad islámica, ellos entenderían que han alcanzado ese nivel alto del desarrollo. Aun cuando incluso algunos islamistas critican el mismo término del desarrollo, otros la siguen utilizando. Ahora, ¿a través de qué quieren lograr esto? A través de la islamización del Estado. Abarcar gran parte de los estados y naciones con un solo pensamiento religioso e ideológico para una sola aplicación de tipo económico en sus países. ¿Y cómo quieren financiar este alcance del desarrollo? Canalizadas a través de la canalización de los impuestos islámicos, pero con la visión de reducir la pobreza y nacionalizar los recursos. Entonces,
vemos que la protección de sus recursos para ellos es importante y estos impuestos islámicos grabados por las transacciones comerciales, pero también como parte de los aportes que se entregan a nivel mundial por aquellos, aquellos musulmanes también de tendencia islamista que entregan sus aportes para los bancos islámicos y que también han sido fortalecidos por algunos personajes connotados de pensamiento islámico y que aportan con todos los réditos que entregan el petróleo para ellos. Entonces, así se va aportando también a los bancos islámicos, ¿sí? De cualquier manera, también se menciona que los grupos armamentistas lo abastecen, ¿sí? Pero la idea es ir reduciendo la pobreza y enfrentar a ese homo economicus a diferencia de ese homo ethicus, que solamente la inspiración en el Corán y todas las orientaciones del Corán con sus valores y principios van a poder sostener y critican lógicamente a este hombre económico o como les decía, homo economicus que está en el occidente y que consideran que su pérdida de valores, su pérdida de ética les lleva cada vez más a aprovecharse del más indefenso, incluso hablando a nivel de los estados. Pues quieren una sociedad ética, quieren el control del Estado Islámico para que fortalezca el nuevo ordenamiento político, económico y social. Pues para ellos es importante seguir manteniendo este pensamiento islamista, sí, tomar esta conciencia grande por el atraso económico de sus naciones, que ellos consideran incluso que son fruto de la colonización, han sido fruto de la colonización. Por lo tanto, ellos, para mejorar este ordenamiento, entienden que deben reaccionar frente al autoritarismo occidental y también al autoritarismo árabe. Rechazan profundamente las formas de pensamiento y dentro de ello todas estas aplicaciones económicas que tienen los occidentales o los estados llamados como occidentales. Ellos necesitan toda una revolución islámica, ellos necesitan que todo lo que obtengan pueda ser distribuido. Es un pensamiento también muy cercano al neomarxista y al estructuralista. El Islam, la ley de la Sharia, la ley islámica se vuelve en la base de todo cambio en sus sociedades. Buscan estabilidad económica y entienden que la variable más importante para ellos es las variables políticas y religiosas. Aceptan la monoeconomía de tipo islámico, ¿sí? Alguien me preguntaba, aparte de su Estado Islámico, ¿es posible que ellos sigan buscando cobertura a nivel de los países latinoamericanos? Lo están haciendo a través de la religión, lo están haciendo en gran cantidad en México, lo hacen en Brasil y los demás países de igual manera, pero en una gran cobertura en estos dos países, sobre todo en España de igual manera. Y la idea es ir abarcando, no sé hasta dónde podamos caminar al respecto de ello, pero hay una abarcatura muy importante y apertura muy importante para estos pensamientos y dentro de ellos pues provocar este estilo de administración que busque el islamismo y poder provocarlo a nivel general. Al menos el pensamiento de ellos es islamizar los estados más cercanos. Condicionar el beneficio mutuo. ¿Cómo se condiciona desde el criterio de los islamistas el beneficio mutuo? Siempre y cuando se busque este renacimiento, se busque al Corán y a sus principios. La escuela alternativa concibe al desarrollo como un proceso multidimensional, ¿sí? Por lo tanto, todas las incidencias y sectores, las incidencias de los sectores, situaciones, van a revelar cómo está desarrollado un pueblo. ¿A través de qué? A través de la satisfacción de necesidades básicas. La escuela alternativa no es la mejor escuela. A veces creemos que es la mejor escuela. Es una de las escuelas. Entonces, buscará el desarrollo siempre y cuando se evidencie en una población que está satisfecha, financiado a través de la administración del Estado y también por el apoyo de la cooperación internacional.
¿sí? Entonces tenemos los bloques económicos, la cooperación internacional, los países de apoyo financiero y los bloques y las instituciones de apoyo financiero para lo que necesitan los países latinoamericanos, pero sobre todo con una administración adecuada. Esto permitirá, desde el criterio alternativo, potenciar al individuo, capacitarlo. Es una de las escuelas donde estaría muy encajado a los planteamientos de Amartya Sen cuando dice es necesario una gran cantidad de opciones y oportunidades que brinda el Estado y el mercado para que el ser humano se potencialice, capacite y logre procesos de emprendimiento. El Estado es visto como un proveedor de bienes y servicios sin que para la escuela alternativa signifique que esto sea un Estado paternalista, el cual se engorde y luego caiga en desnutrición. Debe, por lo tanto, fortalecer, y esto va a fortalecer con una visión muy importante que es el aumento de las capacidades de los individuos, que esto le permitirá entrar en un proceso, sí, de trabajo, de actividad y de integración para otros de competencia, o que les permita, por supuesto, dar soluciones a los problemas de su contexto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en algún momento el gobierno ecuatoriano? Igual, provocar becas, ayudar con becas, pero ellos necesitaban tener estabilidad económica al regresar a este país. Sin embargo, cuando no se produce la suma de este aumento de capacidades con la estabilidad económica y legal en un país, lo que se puede provocar es la fuga de cerebros y con ello la fuga de capitales. El desarrollo humano, que es lo que busca ya esta nueva escuela alternativa, hace referencia al desarrollo humano, lo suma más el desarrollo sostenible en un trabajo dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en procurar apoyar a los países latinoamericanos para mejorar estas condiciones, capacitarlos. Y las variables de esta escuela, como lo hemos dicho, son multivariables. Cada una se vuelve una causal del otro. Nada es determinante y por lo tanto, cuando esta sea la causa o determinada variable sea la causa, esa es la que hay que atacar. Acepta la monoeconomía convencional porque ella en el pensamiento de globalización entiende que hoy nuestros medios de comunicación nos puede permitir mayores acercamientos y mejorar las condiciones y seguirse apoyando entre los países, y es posible una orientación económica para ambos países. Esta situación sí llama la atención, pero en la Organización de las Naciones Unidas, los bloques económicos, la cooperación internacional, tienen esta tendencia aperturante a procurar las condiciones en uno y el otro. ¿Sí? ¿Perdón? No se le escuchaba, profe, justo lo último no se le escuchó. Sobre la aceptación de la monoeconomía convencional, hacía referencia a que la Organización de las Naciones Unidas, la cooperación internacional, los bloques de apoyo, tienen una tendencia generalizada, integradora, de que todos los países caminen bajo las mismas orientaciones, que será la única manera en que puedan optimizarse y mejorar sus condiciones. La escuela alternativa tiene un propósito interesante. No es en pensar en el aumento de la riqueza, sino en la reducción de la pobreza, y de igual manera lo piensa el islamismo. Entonces, esto sí nos permite que hemos caminado un poco más al respecto de la percepción administrativa de un pueblo, porque eso le permitirá a un Estado centrarse más en las personas, pero en ese centrarse en las personas tiene que trabajar la satisfacción de las necesidades básicas y la satisfacción de las necesidades fundamentales, que uno de los exponentes que se hablan en esta escuela hace referencia, y me refiero a Frank Max Neef, cuando habla: es importante que la gente no solamente satisfaga necesidades básicas, sino necesidades fundamentales como la libertad, la creatividad, el ocio, el afecto, la participación, ¿sí? Y la protección. Entonces, son otras necesidades, porque pueden estar satisfechas mis necesidades elementales. No obstante, no siento que participo, no siento que tengo libertad. Entonces, yo creo que es un paso también extendido por la escuela alternativa para reducir la pobreza monetaria como pobreza no monetaria. A la vez, la escuela alternativa
entiende que el beneficio mutuo es importante, pero lo condiciona gracias también a la regulación que provoquen y a las intermediaciones de las cooperaciones internacionales y una administración estatal adecuada. Bien, chicos. Hasta ahí. Bien, jóvenes. Si hay alguna pregunta, estoy para escucharles. Habíamos dicho que también conversaríamos sobre el punto del examen, de la prueba del día de ayer, más bien más que del examen de la prueba. Ahora sí, si hay alguna pregunta, si no entramos a esta situación de la prueba para especificarles qué es lo que vamos a hacer. Profe, solo quería saber una pregunta, perdón. Eso que se ve que la fuga de cerebros me llamó la atención ese concepto, pero no entendí. Bueno, la fuga de cerebros en los años 80 fue considerada como la salida de nuestro recurso humano a países extranjeros. Eran profesionales capacitados, muchos de ellos médicos, odontólogos que salieron para Chile, Brasil, momento, y que con mejores y tuvieron mejor estabilidad económica y legal en los países, porque en esto no encontraron. Y por supuesto, cuando la sociedad para que estas una serie de situaciones individuales que necesitan ser solventadas, porque si estas no son solventadas, también se vuelve un conflicto trabajar socialmente. Entonces no tienen trabajo, no pueden pagar sus becas completamente y tienen que devengarlas y están esperando pagarlas para salir inmediatamente de acá. Entonces es un problema para el Estado haber invertido y que muchos tengan que salir, pero es que tienen que salir porque sus condiciones no se ven abastecidas. Entonces sería grave, ¿sí? Esta es una de las connotaciones de la fuga del cerebro, de fugas del cerebro. Gracias. Ya, David. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, bien, chicos, el día de hoy van a dar una prueba. No es prueba de verificación ya de lectura, porque tenía que ser antes de la clase. Así que voy a tomar una prueba, pequeña prueba de aprendizaje el día de hoy. También serán, esta vez considero que 5 preguntas, veamos, porque las voy a elaborar. Y tendrán un tiempo adecuado igual que el que les quise dar ayer. Ahora, no sé si vamos a encontrar problemas porque nunca los encontré a las 9 de la noche. Así que quiero plantearles a ustedes que para evitar problemas, su prueba la puedan dar a las 10 de la noche. Si alguien tiene dificultades con eso, por favor, comente. ¿Estamos de acuerdo? Quisiera acordarlo con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Los demás, yo consideraría que no hay problema, ¿verdad? Bien, jóvenes, hoy a las 10 de la noche pondré su prueba, ¿de acuerdo? Aquí. ¿La prueba es otra prueba completamente diferente a la que tuvimos antes? ¿O es de qué trataría? De economía política del desarrollo, Lisbeth. De lo que ustedes han leído se va a tratar. De lo que ustedes han leído, pero hoy ya tienen mayor información por la explicación que acabo de dar. Ya, profe, entonces Ya. serían ya 2 notas. O sea, la de la prueba de ayer de las 9 de la noche y No, esta no, que no. vamos a dar.
No, no, esa nota ya no serviría. La voy a reemplazar por esta nueva prueba. Porque, de acuerdo a todo lo que me han comentado, el problema fue masivo, fue general. Así que tengo que tomarles a todos de nuevo. Ya, Lisette. ¿Alguna pregunta más, Andrea? No, dice, ya me respondió la pregunta. Gracias. Ya, ya. Bien, jóvenes. Esto es, por favor, ahora, no olviden, con ustedes todos ya tuvimos nuestro espacio PAE, ¿verdad? ¿O no? Ya. Ah, no, no lo tuvimos. No lo tuvimos porque era el día lunes, ¿verdad? Ya. Entonces, no olvidemos, por favor, para la próxima semana tenemos la siguiente prueba de verificación sobre transdesarrollo. Usted va a trabajo autónomo, busca la semana 3 y yo le tomaré el próximo día miércoles, de igual manera a las 9 de la noche. Espero que no haya problema de nuevo. Le tomaré la prueba de verificación de lectura. Esta sí va a ser verificar la lectura sobre el tema de transdesarrollo. En el trabajo autónomo usted va a encontrar las páginas que deben leer del libro de Transdesarrollo y Transmodernidad. Usted ya puede descargar ese libro. Recuerde que el enlace se encuentra en trabajos autónomos y también las páginas. Las voy a buscar este momento. Permítame un instante. Ustedes la próxima semana tienen el verificador de lectura sobre transdesarrollo, el día igual, miércoles, y también la entrega de la matriz resolutiva. Entrega de la matriz resolutiva. Sí, esta matriz resolutiva espero también que la hayan descargado. Está en trabajos autónomos. La matriz resolutiva es sobre las escuelas económicas políticas del desarrollo. Esta vez será un trabajo de grupo. Recordando que el líder de cada grupo será el único que suba la tarea hasta la fecha del 18 de diciembre. Lean, por favor, la matriz. Si hay algo que no pueden preguntar. ¿Sí? De todas maneras, también nos vemos con ustedes en el espacio, ¿de acuerdo? Hay dos tareas. Una, que es la matriz resolutiva en grupo, y la otra que es la verificación de lectura individual sobre el tema de transdesarrollo. Ya, chicos, si no hay más inquietudes, me despido. Hoy a las 10 en punto de la noche, por favor, ingresan para dar su prueba. Que pasen bien, joven. Yo puedo hablar un rato después Claro. de eso, de lo del formato del sílabo que me mandó. Claro, los demás pueden salir, por favor, tengan la gentileza de poner la asistencia de este tiempo, ¿sí? Ya pueden ir saliendo y dígame, Andrea. Justo iba a abrir el documento, ayer abrí, pero ahora quería ya leo. Espera un momento, por favor. Los demás jóvenes pueden salir, no hay problema. Gracias, profe. Que pasen bien, chicos, que pasen bien. Andrea, ¿necesita preguntar algo sobre el seguimiento al sílabo, me decía? Sí, sobre eso. Se está cargando. Es que ayer había visto el documento. Ya. Bueno, de paso, hay que llenarlo desde la semana anterior, la hora PAI y también la hora clase, ¿sí? Que tuvimos 2 clases, no se olvide. ¿Va a compartirme el documento tal vez? No, iba a preguntarle algo. Es que no se me abre el documento. Que no se le abre. ¿Ese es el problema? No, es que estoy esperando a que se me abra. Ya.
Profe, ¿este documento hay que llenarle solo a computadora? Sí, claro que sí. Ya. Es que creo que es en el primer documento que nos mandó. Está una fecha mal. Eso solo hay que cambiarle. ¿En qué parte es? No está cargándose, no se carga el documento. Pero me acuerdo que era eso. Por eso quiero que se abra. Vamos a ver qué parte es. Ya lo voy a verificar. Ay, dice, es en la ficha de seguimiento así el sílabo. Dice fecha 8/6/20. Ya, estoy abriendo para saber porque no puedo ver la... No puede compartirme usted. A ver, aquí dice... No, pues mija, eso es solamente un ejemplo. Ah, ya, pero Eso yo es pongo la solamente fecha. un ejemplo. Claro. Porque eso es con el tema de desarrollo, con el tema de la asignatura de desarrollo. Usted ahí va colocando las fechas correspondientes a lo que le tocó, por ejemplo, en actividades en aula, le da todas estas opciones que usted puede ir revisando lo que hacemos en el aula, por ejemplo, las clases que doy, incluso los conversatorios que provoco con sus compañeros cuando les hago preguntas y respuestas, cuando doy ciertas indicaciones de las tareas, que normalmente eso sí lo hago en las horas PAE, ¿sí? Esto es para seguimiento al sílabo. El otro documento es para tutorías, es decir, las horas PAES. Ahí va todo lo que hacemos específicamente en los espacios PAES, mija. No lo olvides. Y en actividades de laboratorio, ¿qué tengo que añadirle ahí? Ya, en actividades de laboratorio ahí dice PAE. Ahí usted vuelve a poner lo que hacemos en PAE, a pesar de que también tenemos el otro documento exclusivamente para eso, PAE o tutorías. Y aquí en actividades dice PAE, vuelve a poner lo mismo. Y ya no se hace problema por eso. Actividades de aprendizaje autónomo, todas las tareas que voy a enviar como respuesta de esa clase, ¿sí? Por eso es importante, Andrea, de que vaya haciéndolo cada semana, porque luego usted se olvida lo que yo he hecho. Ajá, por eso le preguntaba hoy mismo, porque hoy iba a hacer ya esto. Sí, para que cuide todos los detalles, lo que hacemos específicamente. ¿Ya? Ya, Andrea. Firma del estudiante solo mi nombre. Claro, en ese caso está arriba su nombre y también la firma, y debe colocar su firma. ¿Puede usted tomar una foto a su firma? ¿Sí? Y insertarla ahí. Luego de eso ya le cambia a PDF. Ah, no, perdón, primero yo debo firmar al final, esto se firma al final del semestre, firmo y ahí sí, yo le envío en PDF y usted tiene que reenviar a la dirección de carrera en su momento, pero cuando ya llegue el final le aviso. Ya. Entonces, por decir aprendizaje autónomo, de hoy puedo poner que nos mandó la matriz y a revisar el documento para la próxima semana la verificación de lectura. Así es. Usted vaya igual que el aula virtual o revise también su guía de aprendizaje, ahí está todo. Entonces ahí va recordando más fácilmente sobre ese tema, lo que hacemos o la tarea que es en relación a ese tema. Por ejemplo, para el transdesarrollo, que es el próximo tema, ahí está el verificador del transdesarrollo, por ejemplo. Ya. Y para escuelas económicas hubo la prueba de verificación y la matriz resolutiva. Entonces ahí cuando en el tema pongo la tarea. No, en actividades de aprendizaje autónomo. O sea, claro, pero por decir eso de la verificación de lectura de las escuelas, nos mandó la otra semana, pero hoy recién nos dio el tema. Exacto. Sí, yo le entiendo, sí, hágalo así, es decir, la primera semana que les he mandado a que lean el documento, la segunda semana la planificación,
La tercera semana, entrega de la matriz resolutiva de la clase anterior y así. ¿Sí? Es mejor, yo creo que es mejor como usted lo plantea. Perdón, Licen, me perdí en lo que dijo, es que se entrecortó su llamada. A ver, en cada semana, usted coloca lo que se ha hecho y lo que se envía y lo que se realiza y lo que se entrega en trabajos autónomos. Entonces va verificando en cada semana, nos tocó entregar esto ya, trabajo autónomo. Si hay que leer en esa semana como trabajo autónomo para la prueba siguiente, hay que poner lectura del documento tal. Ya. Y de esta semana no llevo constancia el día lunes de la hora PAE. O No, pongo no que lleva no, asistencia. No lleva asistencia, amor. pues, no le tomo en cuenta esa fecha. Pone feriado. Feriado por Fundación de Quito. En actividades. Sí, pone ahí porque usted de ley va a poner en el espacio PAE, va a poner 2 de, ¿qué sería? A ver, 7 de diciembre, ¿verdad? Eso va a poner. Y ahí pone usted feriado por Fundación de Quito. Y también en las tutorías, que es la PAE, que es PAE, también pone lo mismo, feriado. Pero la semana anterior recuerdan lo que hicimos. Ok, Andrea, me despido. Que pase bien, hasta luego. Hasta luego.